Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hoy con ustedes. Si me escucho está perfecto y si no, háganmelo saber para poder interactuar mejor. Como bien saben, hoy es el día en el cual se conmemora el cáncer, justo para hacer hincapié en la importancia de esta enfermedad, conocerla, estar atentos a los síntomas, conocer su prevalencia y de qué manera podemos, como personas, actuar para un diagnóstico oportuno. Yo soy el doctor Elvis Cabrera, soy oncólogo médico. Yo radico en la ciudad de Aguascalientes. En el Hospital ICE de Aguascalientes estoy pues, trabajando por las mañanas y tengo mi consulta privada por las tardes. Me gustaría muchísimo que se pudieran conectar y poder hacer sus preguntas o comentarios para poder entrar en sintonía. Excelente, muchas gracias, Ilse. Antes que nada, me gustaría dar algunos números muy crudos de esta enfermedad. Muchos de mis pacientes que me conocen por lo regular, suelo hablarles mucho del cáncer, de cómo se origina, de qué podemos hacer para que el cáncer sea más fácil de sobrellevar y en medida de que se pueda también hablar de curación, ¿verdad? Como bien sabemos, el cáncer es una entidad, es una enfermedad que día con día suena más en nuestra población. Cada vez tenemos a más pacientes o amigos, primos, vecinos que padecen esta enfermedad. Y recientemente se publicó en Globocan, que es una plataforma que tiene unos registros mundiales sobre la incidencia, es decir, cuántos casos nuevos hay de esta enfermedad. Y en el mundo se estima que hay alrededor de 20 millones de casos nuevos de cáncer en el 2020. Es decir, es muchísima población que padece esta enfermedad. Del mismo modo se cree que para el año 2030 alrededor de 1 de cada 4 varones y 1 de cada 5 mujeres padecerá a lo largo de su vida esta enfermedad oncológica, ¿no? El cáncer. Entonces, si bien estamos adelantándonos un poquito a lo que viene, pues esto no deja de ser importante en la actualidad y como bien saben, cáncer de mama por mucho es la neoplasia más prevalente en nuestra población, ¿no? Llega a afectar a hombres y mujeres, desde luego que es mucho más frecuente en mujeres y para mí es súper importante que ojalá se puedan conectar más mujeres para que puedan escuchar esto, hagan sus preguntas y podamos interactuar, que conozcan esta patología, ¿verdad? Esta enfermedad, para que ustedes puedan estar bien informadas. Cáncer de mama, como ustedes ya seguramente han de haber visto, hasta hay un mes para que todo el mundo se sensibilice y sepa cómo vamos con el cáncer en el mundo. En México se celebra en el mundo el mes del cáncer de mama en octubre y es todo un mes dedicado a la sensibilización y que los pacientes, hombres y mujeres, estén atentos a los síntomas que esta enfermedad pudiera llevar. Al día de hoy en México hay programas bien establecidos como parte de un control para una prevención primaria, es decir, toda mujer mexicana debería de conocer qué estudio se debe de realizar a partir de cierta edad para documentar lesiones o nódulos que pudieran condicionar cáncer en algún momento, ¿verdad? Seguramente muchos de mis pacientes lo saben, en la consulta suelo decirlo de manera repetitiva, pero para mí es muy importante que más población pues, pueda saber acerca de esto, ¿no? Sabemos que las recomendaciones internacionales nos sugieren que para nuestro país, toda mujer sana, sin detectarse ninguna bolita o ningún nódulo, se puede realizar o se debe de realizar una mastografía alrededor de los 40 años y que sea de manera anual. En algunas mujeres se hace un complemento con mastografía y con ultrasonido, como cuando se detecta alguna imagen sospechosa, se suelen complementar los dos estudios para un mejor resultado, ¿verdad? De repente me preguntan si es necesario hacer esos estudios mujeres sanas más jóvenes. Hay recomendaciones muy claras para mujeres más jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares. Sí solemos solicitar estudios de imagen como un ultrasonido mamario para mujeres menores de 40 años. O bien para toda mujer sana que se llegue a preparar algún nódulo mamario,
se tiene que pedir un ultrasonido al menos, o bien una resonancia magnética de las mamas, para empezar el abordaje diagnóstico y descartar en su caso que no sea cáncer, ¿verdad? Me gustaría conocer sus dudas o preguntas para no estar aquí yo hablando tanto y confundirlas. Así que con gusto serán bienvenidas sus preguntas o sus comentarios. Porque si no, yo puedo estar aquí hablando como perico y quizás hasta las mareo o los maree. Entonces, con gusto pueden interactuar. Entonces, platicando nuevamente del tamizaje, el tamizaje es justamente todas esas estrategias que se hacen a nivel gubernamental para disminuir la mortalidad de los pacientes, y justo en mama ya está muy claro, ¿no? Platicábamos de la mastografía, del ultrasonido para mujeres más jóvenes, y desde luego no deja de ser importante la autoexploración. La autoexploración se recomienda que sea cada mes, una semana después de que dejen de menstruar, las mujeres que aún menstruan, y al menos una vez al mes para todas las mujeres postmenopáusicas, es decir, aquellas que ya dejaron de menstruar, sin importar qué día del mes sea, ¿verdad? Solo que se estén checando. Es sumamente importante y pareciera un tanto, pues, incluso como, claro que nos checamos, doctor, o sea, ¿cómo dice eso con tan repetitivo? Pero lo digo así porque realmente pasa, ¿no? Realmente sucede. Las mujeres llegan de repente a la consulta con lesiones francamente palpables, y para uno es en ocasiones muy triste, porque este tipo de enfermedad se debería de detectar en etapas muy tempranas, cuando el tumor aún no se llega a palpar, justo con métodos de tamizaje como la mastografía y el ultrasonido. Entonces, aunque parezca repetitorio, aunque parezca como chiste y que crean que en México no pasa, la realidad es que en nuestro país y el día de hoy en la consulta, sobre todo en la consulta institucional en el medio público, vemos aún pacientes con un tumor en la mama, y el promedio de ese tumorcito es más de 2 centímetros. Entonces, recordar que en oncología el tiempo es vida y es vital que las detectemos de manera oportuna. De ahí la relevancia en que se hagan sus estudios de prevención, ¿no? Su mastografía, su autoexploración y ultrasonido en caso de que esté indicado. Ustedes son mis principales mensajeros. Yo pues trato de hacerlo en la consulta, de explicarlo, pero no hay mejor mensaje que el que ustedes pueden transmitirle a sus conocidos, a sus amigos, vecinos, mamá, abuelitas, tías, porque ojalá pudiéramos tener voz y que nos escuchara todo el país, ¿verdad? Pero son cosas que no dejan de ser muy importantes y que repercuten directamente en la vida de los pacientes. Cuando me preguntan acerca de, doctor, ¿y por qué tengo cáncer, ¿no? Particularmente en cáncer de mama o en general en el cáncer, ¿por qué me dio? ¿Qué hice mal? ¿Me porté mal? ¿Fue un castigo de la vida o fue un castigo de un ser divino? La verdad es que son preguntas bien complejas, porque el cáncer es una enfermedad que tiene muchos factores de riesgo y que al día de hoy no está muy claro todo el complejo mecanismo que lo puede desarrollar. De manera general podríamos decir que la mayoría de los tumores en nuestra población son tumores esporádicos, es decir, que no tiene un factor único como una relación causa-efecto. Existen factores propios del paciente o del ambiente que en conjunto pueden desarrollar una neoplasia, un cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, una infección por el virus del papiloma humano te puede condicionar varios tipos de neoplasias, por ejemplo, cáncer de cervix, cáncer de cavidad oral, cáncer de ano, cáncer de vagina, cáncer de vulva. Y seguramente lo saben, y si no, pues para que lo apunten y le pregunten a su médico de más confianza o a su oncólogo. Ya existe una vacuna precisamente para evitar el cáncer de cervix, que es la vacunación contra el VPH, ¿no? Al día de hoy en México hay 2, la vacuna tetravalente y la bivalente, Gardasil y Cervarix, que tienen una eficacia altamente comprobada y que nos ayuda a prevenir el cáncer. Yo justamente también comento con mis pacientes que cuando uno como médico describe la información hacia ustedes de que existe una vacuna que pueda disminuir o una protección cercana al 99% para un tipo de cáncer, suena impactante, ¿no? Y mi mensaje siempre es vacúnense, en este caso pues para evitar que tengan cáncer de cervix.
Estados Unidos es un ejemplo en ese sentido y que lleva ya alrededor de 10 años vacunando su población infantil, donde la eficacia de la vacunación para el cáncer de cervix en las niñas ha tenido una disminución drástica en la incidencia del cáncer de cervix. El día de hoy en México ya es un programa gubernamental también ya establecido, pero existen muchos mitos y tabús alrededor de la vacunación contra el VPH, ¿no? Me ha tocado a mí escuchar a algunos padres de familia que sugieren o creen que el vacunar a las niñas contra este tipo de agente infeccioso les pudiera dar mayor riesgo o las motivaría a tener una libertad sexual mayor, ¿no? Y sinceramente pues creo que son asuntos completamente diferentes. Lo hacemos justamente para prevención, no para fomentar otro tipo de actividades. Ya me estaban algunas preguntas. Me pregunta aquí Marisela Bata: doctor, linda tarde, ¿es cierto que no tener hijos te pone en mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer? Justamente no tener hijos se asocia con una ovulación continua y ya se ha visto, más bien la pregunta sería la respuesta encaminada, por ejemplo, en cáncer de mama. Se sabe que la lactancia materna es un factor protector, Marisela. Así que toda mujer que tenga hijos se fomenta siempre la lactancia justo para prevenir cáncer de mama y por todos los beneficios adicionales que conlleva el lactar a tu bebé, sobre todo para el bebé, ¿no? La nutrición y que no hay ninguna leche que sustituya lo de la calidad de la leche materna, pero es más enfocado en eso, ¿verdad? Me pregunta Efren, mucha gente comenta que parece que hoy hay más cáncer que antes. ¿Usted cree que haya más? Y si es así, ¿a qué se debe? Es una pregunta interesante. De hecho, las estimaciones, Efren, al día de hoy se cree que para el 2035 se triplique la cantidad de gente que padezca esta enfermedad. Yo decía al inicio que se cree que en el 2035 1 de cada 4 varones y 1 de cada 5 llega a padecerlo, cosa que antes pues sonaba como algo histórico, ¿no? O sea, como la prima del vecino, del amigo tuvo cáncer y ahorita cada vez está el cáncer más presente entre nosotros. Sin lugar a dudas, creo que está en relación a muchos factores, principalmente a los cambios en el estilo de vida que estamos teniendo y presentando. México, como saben, es de los países con mayor índice de obesidad en los adultos, y eso no deja de ser muy importante en muchos tipos de cáncer. Obesidad ya es asociado francamente y estudiado que está presente como factor de riesgo identificado para al menos 5 neoplasias: cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de endometrio, cáncer de riñón, cáncer del cuerpo uterino, por ejemplo. Entonces, por donde le veamos, eso es por un lado, ¿no? La obesidad, la alimentación, el sedentarismo, el tabaco, que no deja de ser importante. Seguramente, Fren, en conjunto todos estos factores están modificando la manera en cual nuestro cuerpo está expuesto al día a día y que nos confiera mayor riesgo de padecer muchas más neoplasias que las de antes. Me pregunta Ilse, ¿por qué la tomografía no se sugiere para la detección de cáncer en México y en otros países sí? La tomografía como método de tamizaje para tumores es muy ambiguo, es decir, yo pido tomografía que ya se ha establecido y hay información científica avalada para el tamizaje, por ejemplo, de pacientes que tienen un riesgo alto de padecer cáncer de pulmón. El estudio se llama Estudio Nelson, pero solo para ese grupo específico de pacientes de 65 años o mayores, fumadores intensos. Sí se pide una tomografía anual de baja dosis, pero una tomografía como un método de tamizaje para cualquier tipo de tumor no está indicado. ¿Por qué? Porque habría un alto índice de falsos positivos y solo generaría mucho pánico en la población. Ya sabemos que los estudios que se suelen pedir de manera normal, pues y que están claramente justificados, es mastografía, Papa Nicolau, tomografía de baja dosis para pacientes de alto riesgo, un ultrasonido pélvico y un marcador tumoral para aquellas mujeres en riesgo de padecer cáncer de ovario. Me pregunta aquí también Marisela Bata si yo recomendaría la resección de los ovarios a partir de cierta edad si un antecedente previo. Sinceramente, yo sé que da miedo, ¿verdad, Marisela?, padecer cáncer de ovario y quizás como sociedad estamos súper atentos a lo que pueda pasar, pero no hay una indicación real de una cirugía reductora de riesgo, en una mujer sana. Si un antecedente familiar importante que nos haga pensar que pudiera haber algún tipo de alteración genética. Cuando ya hablaba en un principio de las causas del cáncer, les decía que la gran mayoría son cosas esporádicas, es decir, sin un factor
identificado claramente. Por ejemplo, que la obesidad, los rayos ultravioleta con el sol y los melanoma, la infección por el virus del papiloma humano, por ejemplo, que en conjunto pueden darte cáncer. Pero hay un pequeño porcentaje que se asocia francamente a alteraciones genéticas que van de 2 días a 15%. ¿En quién sospecho que pudiera tener ese tipo de alteraciones genéticas? Pacientes jóvenes que debutan con cáncer, sobre todo neoplasias o tipos de cáncer que deberían de ser normales en pacientes de 50 años o más. No es normal tener una mujer con un cáncer de mama a los 28 o 25 años o un tumor de ovario del tipo epitelial, que es una variedad que es común en pacientes mayores en edades más tempranas. En esos escenarios clínicos sí estamos obligados a pedir evaluación por genética para descartar algunas mutaciones que nos conlleven mayor riesgo de padecer cáncer, y en ese escenario particular sí se pudiera, Marisela, hacer cirugías reductoras de riesgo para evitar que aparezca un segundo tipo de tumor. Okay. Y preguntan Diana Oliva, doctor, ¿es verdad que tomar café y alimentos negros pueden estimular el crecimiento de quistes o tumores en los senos? Diana, es súper complejo todo el tema de la alimentación y algunos factores que existen alrededor de todo el cáncer, ¿verdad? Y podremos llevarnos quizás 3 horas o semanas discutiendo alrededor de alimentos, tal como el café, las grasas, o suplementos que luego justo se dan como con intentos de prevenir algún tumor. Al día de hoy, y los oncólogos nos basamos en evidencia científica para poder recomendar o no recomendar algún tipo de hábito, ¿verdad? Como en este caso el café. Al contrario, ahora la evidencia científica sugiere que el café te da cierta protección para el cáncer de colon y para el cáncer de próstata en los varones, pero no hay algo establecido con un riesgo incrementado para, en este caso, que incrementen los quistes o tumores en las mamas, para nada, ¿ok? Desde luego que yo siempre les digo que todo con moderación y nada con exceso, ¿verdad? De repente me preguntan mis pacientes que están con quimioterapia o con terapias distintas a la quimio para el cáncer, y me preguntan que si está prohibido comer harinas o comer azúcar, porque escucharon que el vecino les comentó que eso alimenta el cáncer. Y es totalmente un mito. Sinceramente no existe una recomendación que te diga que no deben de comerlas. Yo siempre digo, si el paciente ya está bajo un estrés psicológico, cambios en su sabor, en la alimentación, en la parte emocional, y aún así restringirlos de cosas que son ricas para cualquier ser humano, como un buen café o un buen postre, pues la verdad es que no hay evidencia o alguna recomendación franca en el cual yo les tenga que decir no lo hagan. Desde luego, puedes comerte un postre, pero también dedícale cierto tiempo para tu actividad física. Que eso, creo que el equilibrio en general en la vida es lo que te lleva a estar mejor, a estar bien. Me pregunta Nan Rosales, doctor, buen día. ¿Qué pasa cuando el pezón comienza a retraerse? ¿Podría tratarse de cáncer de mama si todavía no siente un bulto? Es una súper buena pregunta, Nan. Precisamente cuando yo hablaba de que se conozcan su cuerpo y que se revisen estos pequeños cambios, aunque no siempre son indicadores de cáncer, te obligan a hacerte un estudio de imagen, un ultrasonido, más o menos mastografía según tu edad, porque puede haber lesiones microscópicas en formación que aún no sean palpables para la paciente y que ya traduzcan ciertos datos de malignidad. Entonces, justamente sí, cualquier cambio que ven en su pecho, acudan con su médico de confianza para que los pueda revisar y se haga un abordaje completo y se descarte, si fuera el caso, que se trate de algo oncológico. Pregunta Carol, hola, ¿es verdad que el cáncer de mama es más agresivo en pacientes jóvenes? Por lo regular se considera un factor no tan agradable o de un factor de mal pronóstico en mujeres con cáncer de mama, las mujeres jóvenes, bajo el principio precisamente de que no es habitual tener mujeres premenopáusicas de 35 o menos años con tumores de la mama. Los oncólogos médicos solemos ser un poco más intensos, un poco más radicales en las sugerencias de manejo para mujeres jóvenes, precisamente por este temor que el comportamiento biológico del tumor sea más agresivo que el de una mujer quizás de unos 15 o 20 años mayores. Me pregunta María Eugenia, hola doctor, una pregunta, ¿por qué se resecan los senos como que tuvieras? Ok, me pregunta algo que quizás es solamente algo benigno, me pregunta acerca de la resequedad de la piel, como si hubiera escamas. Pueden ser muchísimos diagnósticos, no es algo típico de algo oncológico,
yo sugeriría humectación importante con cualquier crema de su preferencia. Y mi consejo nada más es si tienes más de 40 años o se palpa alguna bolita, acuérdense siempre mastografía, más o menos ultrasonido, siempre, siempre. Eh, Me pregunta Aldona Lorenzo, ¿la genética se puede contrarrestar con hábitos saludables como alimentación? Es una pregunta buenísima. La respuesta es no. No puedes cambiar tus genes con tu alimentación. Sí se pueden empeorar, eso es importante, pero no puedes cambiar algo que ya esté establecido que va a suceder o que vaya a suceder pronto. Lo que sí puedes hacer es quizás prevenir otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama hay una mutación que se llama, o algunos genes que seguramente han oído que se llaman BRCA1 y BRCA2. Es decir, este tipo de oncogenes nos traducen un poco más de riesgo de cáncer de mama y de ovario. Para ello sí existe, cuando se documentan, cirugías que se pueden hacer para disminuir el riesgo de que padezcan este tipo de enfermedades. Pero si este paciente, en este caso esta paciente, lleva un estilo de vida no tan sano, no le excluye de padecer otro tipo de neoplasias como un tumor de pulmón o un tumor de endometrio, aunque no esté directamente asociado con la parte genética que le conlleva riesgo. No sé si me expliqué. Y me pregunta también si existen tratamientos que no desgasten a pacientes que viven con cáncer de mama. Újule, al día de hoy cáncer de mama es de los tumores en los que podemos vanagloriarnos porque tenemos un abanico amplísimo de tratamientos terapéuticos que los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal, incluyendo enfermedades avanzadas. Yo tengo muchos pacientes que llevan una vida normal, tienen un cáncer metastásico a hueso, pulmón o hígado, y que incluso muchos de ellos, gente de su trabajo no sabe que padece cáncer, que llevan una vida normal, que son esposas, que son amigas, que son hijas, que hacen deportes extremos y que les permite una vida súper llevadera. Esa es la parte bonita en cáncer de mama, que tienes muchas alternativas de tratamiento que permiten que la paciente conserve su calidad de vida. Me preguntan también si el cáncer es hereditario. Ya hablamos, ¿no? Un 85% es francamente esporádico, es decir, sin una causa identificada, y alrededor de un 15% sí tiene un factor hereditario. ¿En quién pensarlo? En pacientes jóvenes, menos de 30 años, 35 años, con un tumor que debería de presentarse en edades mayores, como alrededor de los 50 o 60 años. Han hecho preguntas bastante interesantes, así que continúenle si van bien. Y espero que hayan quedado resueltas las que me han hecho, con mucho gusto. Justo en el tema de cáncer de mama, hablando un poquito más, al día de hoy yo les comentaba que hay fármacos. Algo bien importante como preámbulo, en cáncer de mama, porque luego es bien común que los pacientes generalicen, y mi prima tuvo cáncer de mama y le dieron una pastillita, doctor. O mi amiga tuvo cáncer de mama y le dieron quimio de la roja. O mi amiga y mi vecina tuvieron cáncer de mama y no le dieron nada, doctor. O sea, ¿de qué depende que decidamos un tipo de tratamiento u otro? Recordar que en oncología es bien complicado porque a veces nos toca pelear con la desinformación y con la falta de cultura de la gente. Pareciera que a veces la gente confía más en el vecino o en el primo que en lo que el oncólogo les explica, y a veces es un poco triste eso. Volviendo al tema de lo del cáncer de mama, al día de hoy hay fármacos tomados en el escenario de cáncer de mama metastásico, es aquellas mujeres que el tumor emigró de la mama a otro sitio, por ejemplo, pulmón, hueso, hígado o cualquier otro sitio, ¿no? Hay fármacos al día de hoy en el mundo, y en México existen 3 que tienen una excelente tolerancia, son súper eficaces y que han demostrado que mejoran la calidad de vida de manera importante. Más allá de mejorar la calidad de vida, la eficacia la vemos medida en meses, ¿no? ¿Cuántos meses va a vivir esta paciente? ¿Cuántas veces lleva viviendo, o creemos que va a vivir más, ¿no? Y son fármacos que han superado por mucho lo que la quimioterapia hacía antes, ¿no? Entonces, la ciencia en cáncer de mama ha avanzado muchísimo, y esto es algo muy satisfactorio porque yo veo pacientes con cáncer de mama metastásico de años de evolución, y que en muchos casos incluso ni les he otorgado quimioterapia. Entonces es una excelente estrategia utilizarlos.
Se lo dejo como dato cultural. Me pregunta Luis, doctor, buenas tardes. Supongo que son malos los quistes fibroquísticos y dolor al palpar tejido, palpar debajo de las axilas. La condición fibroquística de la mama es súper común y de hecho es un motivo de consulta habitual para los ginecólogos o para los radiólogos, ¿verdad? Recordar que el tejido fibroquístico típicamente suele doler con el periodo menstrual de la mujer, cosa que un tumor por lo regular no se asocia. Adicionalmente son imágenes características por un ultrasonido o por mastografía, sin que éstas conlleven un riesgo de que padezcan cáncer, pues, ¿no? Pero se tienen que estar vigilando. Acuérdense que la recomendación siempre es mastografía y ultrasonido anual. Me pregunta una paciente, supongo, o un familiar, después de haber recibido radioterapia columna con una actividad tumoral en L1 y con un tratamiento adyuvante complementario, ¿se puede decir que ya está curado? En el escenario de una paciente que el tumor regresó a esta región de la columna, en este caso L1, y que recibió tratamiento radical con radioterapia, son escenarios que el día de hoy se siguen evaluando. Dependerá mucho qué tratamiento está recibiendo y si el sitio que recurrió fue sitio único. Desde luego que no es lo mismo que el tumor haya regresado a diferentes áreas, pulmón, hueso, hígado, o aquel tumor que regresó solo a un área específica, en este caso L1. Y sí, hablar de curación, recuerden que es siempre bien complejo en recurrencias, pero yo podría decir que si es un sitio único, seguramente esta paciente va a tener un muy buen resultado a largo plazo. Excelente, van muy bien con sus preguntas. No sé si quieran hablar de otro tipo de tumores, porque yo puedo seguir aquí echando la plática con ustedes muy a gusto. Les comentaba acerca de algunos factores identificados para cáncer, ¿no? Hablábamos de la obesidad, que está ya bien conocido, hablábamos de los infecciosos, como el virus del papiloma humano. Hay un infeccioso que no es tan común, pero creo que sí es importante que se los mencione, que son las infecciones por virus de la hepatitis B y C. Recuerden que el virus de la hepatitis B y C, cuando un paciente se contagia de estos, puede llevar a la larga infección, más bien traducir cirrosis. Y que esta cirrosis a largo plazo te puede dar un tipo de tumor que es muy común, de hecho más común de lo que creemos, que se llama hepatocarcinoma. Y está la causa bien identificada, por eso es súper importante, como ya deben de saber, que tengamos nuestro esquema de vacunación completo. Y hay una vacuna para evitar la infección por virus de la hepatitis B. Y obviamente reducir al máximo los factores de riesgo para contagiarnos de infecciones por el virus C, que son justamente por contacto sexual o por transfusiones, que el día de hoy cada vez son más seguras. Hay países en el mundo que este tipo de tumor es muy común, sobre todo en Asia. Este tipo de tumores representa la segunda causa de muerte incluso. En México sí es común, afortunadamente no es tanto, porque no hay a día de hoy muchos manejos que podamos ofrecer. Les acabo de dar dos ejemplos de agentes infecciosos claramente identificados que condicionan un riesgo para hacer cierto tipo de tumores. Entonces, cuando la gente pregunta, doctor, ¿y este tumor por qué fue? Cuando caen estos casos, cáncer de cervix o un hepatocarcinoma, tenemos el agente infeccioso identificado y al día de hoy ya hay vacuna para prevenirlo, ¿no? Entonces, vacúnense para el VPH y tengan su cartilla de vacunación completa para el virus de la hepatitis B, para que no tengamos riesgo de padecer algún tipo de neoplasia como esta. Otro tipo de factor sumamente conocido e identificado es la radiación solar, ¿no? Que seguramente han escuchado. Antes era todavía un poquito más común. Cada día la gente es más consciente del daño que provoca la radiación solar, porque aparte de hacernos la piel un poco más vieja y pigmentada con pecas o con lunares, pues no es sano. Entonces, justamente ya hay más educación al respecto, cada vez la gente se cuida más, usa bloqueadores de alto factor de protección solar, sobre todo en zonas muy expuestas, no solo cuando vayan a la playa. Mi consejo es en el día a día utilícenlo, y si van a la playa pues con mayor razón estarlo poniendo de manera frecuente y de manera así puntual. Les digo, eviten asolearse demasiado, no utilicen estas camas que estuvieron de moda algún tiempo, estas camas de radiación UV, evítenlas porque sí está cañón el cáncer de piel tipo melanoma particularmente. Por aquí surgió otra pregunta.
El cáncer de mama metastásico invade todo el cuerpo y las mujeres fallecen rápido. ¿Qué se puede hacer para no desarrollarlo y qué tratamientos nuevos hay para ayudar a las mujeres? Fíjate, Frank, que al día de hoy yo cambiaría la pregunta porque en mama, particularmente en mama, las mujeres con cáncer de mama metastásico no fallecen tan rápido. Y esto es justamente en relación con lo que yo les comentaba previamente. No hay fármacos súper buenos y muy nuevos, e incluso son tomados, que mejoran muchísimo la vida de las pacientes, más allá de 60 meses. Incluso hay por ahí un fármaco que ha mostrado una eficacia impresionante en este tipo de escenario. ¿Qué se pudiera hacer para no desarrollarlo? Desafortunadamente no podemos evitar si es que un cáncer va a aparecer o no, pero sí podemos modificar nuestro estilo de vida que practicábamos, ¿no? Para disminuir el riesgo. Llevar una vida saludable, mantener tu índice de masa corporal, evitar fumar, si tienes hijos, que la mujer pueda lactar. En mujeres posmenopáusicas, evitar uso de terapia hormonal de reemplazo por más de 2 años, que son factores que se asocian a la aparición de cáncer de mama. ¿Y qué tratamientos nuevos? Pues sería bien complejo hablar de ellos porque en mama metastásico deberíamos de dividirlos en mujeres que tuvieron tumores hormonosensibles, tumores HER2 positivos y tumores triple negativos. Entonces de ahí partiríamos para hablar de qué cosas nuevas hay, ¿no? En aquellos hormonosensibles, recientemente, quizás de 2 años a la fecha, hay una familia de fármacos muy novedosa que son los inhibidores CDK4/6, quizás por aquellas pacientes que los consuman. Se llama palbociclib, ribociclib y abemaciclib, que se combinan con otro tipo de fármaco, con un inhibidor de aromatasa que se llama letrozol, y que en combinación dan una excelente supervivencia en pacientes con un excelente apego y una mejoría en la calidad de vida impresionante. Yo tengo pacientes con ese tipo de esquema y la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo lo toleran y que su vida vaya bien. En mama metastásico HER2 positivo, por lo regular son fármacos que se dan para bloquear el HER2, se aplican por lo regular por la vena y también han mejorado muchísimo la vida de los pacientes. Y en triple negativo, desafortunadamente el día de hoy no hay mucho. Recientemente se ha demostrado evidencia con inmunoterapia que seguramente en un futuro nos va a dar mejores resultados. Me preguntan acerca de, en caso de haber tenido hepatitis B, ¿qué estudio recomiendan? Súper importante. A ver, si tuviste hepatitis B, yo solo sugeriría un ultrasonido hepático para ver que tu hígado esté sano y que no tenga cirrosis, ¿no? Recordar que cirrosis ya establecido sí te convierte en un paciente de riesgo de padecer un tumor hepático. De hecho, es el factor de riesgo más importante. No crean que haber tenido hepatitis B por default es una relación 1 a 1 o causa-efecto con cirrosis, pero sí hacerte tu ultrasonido de control para evaluar que tu hígado no tenga datos de cirrosis. Y me preguntan acerca de la vacuna del VPH. Sí, claro, con gusto. En nuestro país existen 2, bivalente y tetravalente, o Cervarix y Gardasil. De manera gubernamental, la indicación es que se vacunen las niñas únicamente, las que van en 5º año, que son niñas que no están expuestas a una vida sexual, ¿no? Que no han tenido contacto con el virus. Y ya se ha visto que la eficacia en estos casos pues se acercan al 100%, es decir, que yo le ponga a mi hija una vacuna que le disminuye el riesgo de cáncer de cervix, de vagina, de boca, en un 100% es maravilloso porque no existe una vacuna como tal que prevenga eso. ¿Qué pasa con aquellas mujeres adultas que ya tuvieron exposición al virus del VPH? Es decir, aquellas mujeres que ya tuvieron vida sexual, si se preguntan, ¿lo recomienda o no? La respuesta es sí. Si bien la eficacia no es del 100%, se sabe que ayuda y que te dará una eficacia alrededor del 50%. Entonces, que yo te ofrezca, o bueno, que en la vida exista una vacuna que te disminuya un riesgo de padecer un cáncer en un 50%, desde luego que suena padre, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, vacúnense. No solo las mujeres, sino también los varones. Yo ya me la puse y la verdad es que no es mayor cosa, ¿no? Son 3 dosis. 0, 2 y 6 meses. Yo sugiero que se apliquen la tetravalente, que previene no solo de cáncer, sino también de los condilomas, ¿no? Que son verrugas anogenitales. Entonces,
La pregunta que me hace Paulina, ¿cuánto tiempo puede vivir una paciente con cáncer de mama en etapas avanzadas? Pau, dependerá mucho del tipo de tumor de la mama que tenga la paciente. Es decir, si es HER2 positivo, si es triple negativo o si es hormonosensible. Quizás a los grupos que tengan una mejor expectativa de vida sean aquellos HER2 positivo y aquellos hormonosensibles, justo por el advenimiento de nuevas terapias que han cambiado la evolución del cáncer de mama. Es decir, yo tengo pacientes, como mencionaba antes, que llevan 3, 4 años en tratamiento para el cáncer de mama metastásico y que no les ha dado aún quimio. Entonces es súper padre. Doctor, después de una hepatitis viral, ¿qué secuelas tendría? Por lo regular no queda ninguna secuela y dependerá qué tipo de infección por el virus hayas tenido. Si fue por hepatitis A, por lo regular no queda ninguna secuela. Si la infección fue por una hepatitis B o una hepatitis C, yo sugeriría que valoraran a su gastroenterólogo, a su médico infectólogo de confianza para que le diera seguimiento. La vacuna la tiene el gobierno, la del VPH, y se la aplica en las escuelas. Hay programas de vacunación para niñas de 5º año. Y si la paciente ya es mayor de edad, ya tuvo vida sexual, la puede pedir con su ginecólogo o con su oncólogo de confianza. Justo, con su ginecólogo o con su oncólogo, para que se las puedan aplicar. Así es. Y recuerden aplicarse las 3. El gobierno solo otorga dos dosis, pero se recomienda que sean las 3 que dan una eficacia cercana al 100%. 0, 2 y los 6 meses. ¿Ok? No dejen de preguntar. ¿Qué otros estudios existen a manera de prevención? Yo he hablado de muchos de los ginecológicos, pero recuerden que también está la colonoscopía para disminuir el riesgo de cáncer de colon y recto. La colonoscopia está indicada para toda la población mexicana a partir de los 40 años, cada 10 años si tu hallazgo fue normal. Es un poquito engorroso hablar de colonoscopia y muchos pacientes por lo regular no se la quieren hacer por lo que implica, ¿no? Ese tabú de que te tengan que sedar y que metan una manguerita por la región anorrectal siempre es un tema difícil de platicar con los pacientes. Sin embargo, yo siempre les digo, vean, si su colonoscopia sale normal, el estudio tiene que hacerse cada 10 años, ni siquiera es como que lo tengamos que repetir cada 3 meses o cada año. Son 10 años libres de estudio que tu colonoscopia fue normal. Ahora bien, si en tu colonoscopia encontramos algún tipo de pólipo o alguna lesión sospechosa, se puede resecar con la colonoscopia y dependiendo de lo que nos reporte el patólogo, identificar los periodos de vigilancia para el caso. Muchas veces la colonoscopia es curativa y pues nos puede dar la alerta si hay algo adicional, pues poderlo justo detectar en tiempo, tratarlo en tiempo y que el paciente viva más tiempo. Volviendo al tema de la vacuna del VPH, dependerá cuánto se aplicó. Si se aplicó una, yo sugeriría reiniciar el esquema. Si se aplicaron 2, ya no lo reinicien. Quédense ya así con 2, como lo hace el gobierno justamente. Hay tumores muy raros que por su rareza no hay recomendaciones para el screening. Por ejemplo, tumores de la piel, tumores de cavidad oral, boca, paladar, amígdalas, lengua. Sin embargo, mi sugerencia es para pacientes, por ejemplo, hablando de tumores de la boca y del paladar y de las amígdalas, para pacientes fumadores, pacientes que mastican el tabaco por mucho tiempo, yo sugiero que tengan la precaución de revisarse su boca y que no tengan la aparición de la sensación de un cuerpo extraño persistente, o que puedan abrir bien su boca, que no les limite para la apertura de la boca. Y si llegan a tener algún síntoma importante, pues acudir con su otorrino de manera inmediata. En el caso de los tumores de la piel, por ejemplo, los pacientes de tez muy blanca, recuerda siempre protegerse, utilizar camisetas y especiales que venden para evitar la exposición prolongada a los rayos del sol. Y si hay una paciente con varios nevos o pecas muy pigmentadas o que vean que están creciendo, que se ulceran o que sangran, acudan con su dermatólogo de confianza o con un cirujano oncólogo para una evaluación más detallada. Me preguntan
esta vacuna para quienes, niñas, el gobierno la autoriza solo para niñas en las escuelas, pero si me preguntan, yo siempre la aconsejo para ambos géneros. Recordar que en la transmisión en el virus el virus del papiloma, el varón es el que lo contagia y la mujer es el reservorio. Entonces, siempre es mejor para ambos, porque en varones la infección por el VPH se asocia a cáncer de pene. Entonces, sí, vacunar a los dos a partir de los 10 años, que es cuando los niños no están aún expuestos a contacto sexual. ¿Y qué necesita para una colonoscopia? Pues solo la intención, que es muy buena, que sepan que existe un método de prevención para un cáncer de colon y recto, eh, que acudas con tu médico endoscopista de confianza, él te va a indicar qué se requiere, por lo regular es una preparación, o sea, un laxante previo al estudio para que podamos vaciar el intestino y que cuando se lleve a cabo el estudio pues puedan visualizar bien las paredes internas del intestino para ver que todo vaya en orden y que no tenga ninguna lesión sospechosa. Pero no es ambulatorio, es rápido, es bajo riesgo y es muy importante que lo hagamos porque el cáncer de colon en México representa la tercera causa de diagnósticos por cáncer. Después de próstata, pulmón, mama, seguiría colon. Acerca de las endoscopías, ¿en qué casos se puede realizar? ¿Endoscopía de superior o colonoscopía? Anita. La endoscopía, recordar que nos dirigimos a endoscopías para hacer una endoscopía de esófago y estómago. Mi sugerencia para una endoscopía superior es pacientes que tengan síntomas persistentes, reflujo constante, ardor constante, dolor en epigastrio constante, o sea, en la boca del estómago constante. Francamente, que el paciente sienta que está perdiendo peso, que no pueda deglutir, que se le atore el agua, que se le atoren los sólidos y que eso sea progresivo. No duden, háganse una endoscopía. Siempre, siempre, siempre. Mi sugerencia como dato así general es cualquier síntoma persistente, busquen a su médico. O sea, no es normal que tengas un síntoma y que esté ahí dándote lata todo el tiempo y que este empeore. Desafortunadamente la gente acude a consulta cuando ya el síntoma es muy aparatoso o cuando el paciente ya perdió 20 kilos o que está con evacuaciones oscuras que traducen sangrado y por lo regular el actuar nuestro pues ya es un tanto limitado porque vemos a pacientes con tumores muy avanzados. Entonces ese sería mi consejo, Anita. Acudir si tienes estos síntomas para toda la población, ¿no? Me preguntan si los vacunaron en la escuela y ya que empezó esto de la pandemia, ¿qué puede hacer o no? Ya preguntaron porque el mío es un varón. Justo, tú los puedes vacunar en medio privado, con tu ginecólogo o con tu pediatra lo puedes preguntar para que lo vacunen. La vacuna es la misma, no creas que por ir con ginecólogo te va a dar una vacuna para mujer, no para nada. La vacuna es exactamente la misma. Me pregunta Sandra, después del tratamiento de quimio, radio, braquiterapia, supongo que fue un cáncer de cervix o de endometrio, ¿qué cuidados debe de tener? Es súper amplio hablar de esto porque cada tratamiento, la quimio, la radio y la braqui lleva efectos colaterales propios de tratamiento, ¿verdad? Por lo regular, yo siempre los fomento que lleven una vida normal. Seguramente, como te han de haber explicado, la radio y la braqui llevan ciertas restricciones dietéticas temporalmente para evitar que tengan proctitis o que no se inflame la vejiga, sean los únicos. La mayoría de los pacientes, después de cierto tiempo, quizás unos 6 meses, recuperan su vida normal. Así que yo creo que si es el caso que describes, yo creo que no habrá ningún problema en que después de un tiempo lleven una vida súper normal. ¿Alguna otra duda que tengan? Con gusto. Si no hubiera ninguna duda, pues agradezco el espacio, agradezco su tiempo, su interés por las preguntas que veo que estuvieron haciendo. Ah, bueno, me preguntan, ya me estaba yo despidiendo.
Sí, me pregunta Laurita si la incidencia en México de cáncer de próstata aún sigue siendo o sea, muy alta. Y la respuesta es, claro que desde luego que sí, ¿no? Cáncer de próstata es un tumor altamente incidente, de hecho representa el primer lugar en incidencia en el mundo y en México también. Sin embargo, tiene una mortalidad inferior, es decir, se diagnostican muchos, pero pocos fallecen por cáncer de próstata. Híjole, Emma, la respuesta al costo es súper variable, dependerá en dónde te encuentres, en qué parte del estado de la República, pero aprox como entre unos 2.500, 3.000 pesos aprox por dosis. Y me preguntan acá si considero que falta de concentración por falta del género masculino. Yo creo que quiso decir concientización. Sí, desde luego. De hecho, yo creo que en los varones, la mayoría, cuando nos ponemos a evaluar la etapa clínica en las cuales se diagnostican por lo regular en el varón, siempre se diagnostican en etapas más tardías, porque juntos se considera o creen que acuden más tardíamente al médico, ya cuando el paciente no aguanta los síntomas, en tumores de próstata cuando ya no pueden orinar, o en tumores del tubo digestivo cuando ya francamente no pueden evacuar. Entonces sí, por lo regular falta conciencia para todos, no solo para los varones, de que el cáncer existe, que está latente y de que es muy común. Hola Carlos. Para la pregunta de Liz, me pregunta, tomé el tratamiento de quimio por 2 años, pero no me han quitado el catéter. Supongo que fue cáncer de mama, Liz, quiero pensar. Sí, yo creo que en 2 años dependerá tu etapa clínica que hayas tenido y el tipo de tumor que hayas tenido también. Tu médico oncólogo decidirá si te lo quita o no. 2 años son un tiempo prudente, por lo regular solemos dejarlos de 1 a 2 años después de que acaban sus quimios para evaluar que vayan todo bien y después de un tiempo poderlos retirar. Pero sí, sí se puede retirar si tu médico así lo considera, Liz. Si no hubiese más preguntas, como les decía, fue un gusto interactuar con ustedes. Agradezco la oportunidad de estar aquí, de haber ayudado, contribuido un poco a que conozcan de esta enfermedad y mi mensaje es cuídense, conozcan su cuerpo, atiéndanse, háganse sus estudios de prevención, que eso es siempre lo mejor. Recordar que en oncología el tiempo sí es oro y entre más oportuno se diagnostique un tumor es mejor para todos, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros, porque tenemos mucho campo de acción. Al contrario, gracias.